Bueno, hermanos, ahí tenemos una oportunidad para involucrarnos en el ministerio del hermano Mike, apoyarlo, ante todo apoyarlo en oración, que es muy importante, pero también financieramente. Es importante, hace falta el dinero para buscar alimentos, apoyar a otros hermanos que, aunque ustedes piensen que no, están en la selva y tratando de predicar el evangelio, pero sin los recursos no se puede hacer nada. ¿Ok? Entonces, me llamo Ernesto y qué bueno que estoy acá con ustedes, los que me conocen. Sirvo con mi esposa acá. Le damos la bienvenida a las visitas, a personas que nos ven en el internet. Y me gustaría empezar preguntando si usted sabe cuántas demandas legales se hacen en los Estados Unidos al año. Y según yo leía, va creciendo. Bueno, yo seguro va a decir, no, yo no sé, porque es un número que uno a veces ni lo piensa. Y según esta fuente que se llama National Center for State Court, en el año 2019 se presentaron 16.9 millones de casos civiles, quiere decir demandas. Y cuando uno empieza a mirar este mundo, ese número, ya uno empieza a mirar que estamos en una cultura donde el conflicto y el litigio es normal. Es algo que va en aumento. Pero no solamente existen conflictos y litigios, tanto legales como personales, en las calles, sino también en el trabajo. Hay otro estudio de esta compañía, se llama CPP Global, dice que el 85% de los empleados en Estados Unidos experimentan conflicto en su entorno laboral. Quiere decir que esta representa por hora 2.8 horas por semana que se gastan en discusiones y en conflictos. ¿Y qué uno dice con eso? Yo me puse a pensar y dije, ¿cuánto costaría entonces eso a una compañía? Y basado, ponte que en una compañía que se le paga el mínimo, que es $14 en el estado de Illinois, el salario mínimo, una compañía pequeña de 3 empleados, eso le viene costando al mes $500 al mes, y al año le cuesta $6,000. Es una compañía de 3 personas, normal. Y una compañía grande como la de Héctor, con 20 empleados, o como la de Javier o estos muchachos, le cuesta $40,000 al año. Para que ustedes sepan qué cantidad de dinero se gasta en discusiones y cómo eso impacta la economía. Aproximadamente se hacen 40 millones de demandas presentadas cada año. Es otro estudio que estaba buscando del Chamber Institute for Legal Reform. Y los 5 estados donde hay más demanda en el país, basado en la población, cómo está la economía de ellos: California, Texas, Florida, Nueva York, y el último, ¿cuál es? Illinois. Y curiosamente, alrededor del 80% de los abogados del mundo viven en Estados Unidos. ¿Qué te quiere decir eso? Que cada 10 abogados en el mundo entero, 8 viven aquí. Y eso te está diciendo que es un negocio y es parte central de esta cultura donde estamos viviendo. Y vivimos en una época, hermano, donde hay disputas, hay discusiones personales, y tú lo puedes ver donde quiera. Tú puedes ir a Facebook y personas, no me gustó cómo me habló esto, le pongo un comentario y ya se salió de la mano, ya las personas de afuera empiezan a ver el comentario. No me gustó cómo Héctor me habló, le mando un video, un comentario. Y no tenemos nosotros la madurez, y siempre cojo a Héctor, a Javier o cualquier otra persona acá, porque son hermanos, sí saben que yo los molesto así, ¿no? Lo uso de ratoncito de experimento. Pero lo que le quiero decir con eso, hermano, es que eso se ve, es normal. Nosotros como cristianos no tenemos la madurez, como si yo tengo un problema con él o con otro hermano, de venir y decir, hermano, venga, vamos a conversar, ¿sabes qué? Lo que usted me dijo no me gustó. O algo asociado, ¿ves? Eso sucede. Aquí en 1 Corintios, en el capítulo 6, Pablo empieza a hablar de ese mismo problema que está sucediendo en esta cultura. Los creyentes de la iglesia, acuérdense que tenían divisiones, y uno de los problemas que habían era que los hermanos se disputaban entre sí y llevaban esos problemas a las cortes de los inconversos. Entonces, mirando eso, Pablo les recuerda a estos hermanos que como seguidores de Cristo
estamos llamados a resolver nuestros problemas de otra manera, no de la manera que el mundo los refleja. Y si vamos, ahí vamos a empezar a ver durante el mensaje de hoy cómo podemos nosotros resolver los problemas internos sin caer en lo que caían la iglesia de Corintios. Para recordarles, estamos en la serie A Todo Motor, ¿se acuerdan de eso? Y estamos estudiando el libro de Primera de Corintios. Ya pasamos el capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Hoy estamos en el capítulo 6. Si quieren pueden buscarlos. El capítulo 6 va a ser del versículo 1 al 11. El título del sermón es Nuestra llamada a vivir una unidad y pureza. Llamados a vivir con unidad y pureza. Vamos a orar antes de empezar a leer la Escritura para pedirle a Dios que nos guíe. Padre Santo, Señor, te damos gracias por lo grande que eres, Señor, lo misericordioso, y venimos a ti, Señor, a presentarte, Señor, que nos guíe, Señor, que nos guíe en esta tarde, que tu Espíritu nos dé revelación de tu Escritura, que podamos aprender, que podamos aplicar los principios bíblicos, Señor, para ser más como tú. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces estamos en Primera de Corintios, capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 11, y voy a leer. Y dice Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 6, ¿os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir al juicio delante de los injustos, y no delante de los santos? Versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces ahí andamos, hermano, amén. El primer punto del mensaje de hoy, yo lo titulé Evitar litigios públicos, presentar el testimonio de Cristo. Y si miramos el versículo 1, ¿qué es lo que le dice Pablo? ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y Pablo no puede creer lo que él está viendo en la iglesia de Corintios. ¿Qué están haciendo? Al parecer un hermano fue ofendido por otro y se creyó que lo había ofendido. ¿Y qué hizo? Fue y buscó justicia en cortes locales. En el contexto bíblico, en la cultura griega, los jueces locales se sentaban en lo que se conoce como el asiento bema del magistrado civil. Y eso estaba en el centro del parque, en el centro de la ciudad, en el centro del mercado. Y cualquier demanda que se hacía, rápidamente el mundo iba y se sentaba a mirar. Era una manera de entretenimiento. Cada ciudad griega tenía su corte, su concilio, y no era raro ver que un hijo demandara a un padre. Era algo normal. Y los corintios tenían el problema con la carnalidad. ¿Se acuerdan que Pablo le dice en el capítulo 3? Le dice Pablo que capítulo 3, lo voy a leer acá en el versículo 1 al 4. Y le dice, de manera que yo, hermano, no pude hablarlo como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y al parecer alguien le dijo ahí, oye, yo no soy carnal. Eso es cuando una persona le llama la atención a otro hermano en la fe. Le dice, hermano, usted no puede actuar así como una gente del mundo. Oh, pero mira, ahora se está haciendo aquí el santito, ¿eh? Y lo que Pablo le dice en el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y dimensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre?
¿Qué le dice Pablo? Hermano, ¿sabes qué? Eres carnal, estás actuando como carnal, estás haciendo las cosas que hacen los carnales, hablando de las personas sin conversa, y no quiere que te llame carnal. Y apunto aquí, hermanos, que cuando un cristiano es inmaduro y no cree, no puede llevarse bien los unos con los otros. Cuando la persona está inmadura espiritualmente, cualquier cosa lo ofende, no se puede llevar bien con el hermano, no se puede llevar bien con el otro. Eso es inmadurez espiritual. Y lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, le falta el discernimiento espiritual, ese discernimiento que Dios nos da a nosotros para poder arreglar las cosas. Eso es como usted que pelee con su esposa y que se vaya a hablar con la gente de la calle, o llega al taller y se ponga a decir, no, mi hermano, que mi esposa hace eso y mi esposa lo otro, y usted se acuesta con ella todos los días, para que tenga una idea cómo la cosa va fluyendo. Y el que no es casado, que se ponga a hablar un problema personal con una gente que ni nada que ver, ni que te va a dar un consejo bíblico ni espiritual. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que estos corintios cristianos están tratando de encontrar justicia. ¿En qué? Con las cosas del mundo, en las cortes, los que no son justificados ante Dios. Es por eso que él le llama injusto a los jueces, y no le llama injusto le llama injusto en un sentido religioso, no en un sentido moral. No es que los jueces eran malos, pero ¿qué sucede? No eran cristianos, y para tú poder ser cristiano tienes que haber aceptado a Cristo como tu Salvador. Y ahí Pablo, como le digo, no piensa que Pablo está condenando la corte, y no está diciendo que no se puede llevar un caso criminal a la corte, porque si tú miras la carta de Romanos que Pablo le hizo a la iglesia de Roma cuando estaba en Corintios, Romanos 13, del 1 al 3, pasaron las elecciones ahora, ya se sabe quién va a ser el presidente. Y miren lo que dice Romanos 13, 1 al 3. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que si se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Él no está en contra de que uno vaya a una corte. El problema que Pablo tiene con la iglesia de Corintios es que están ventilando las cosas espirituales, los problemas entre hermanos, lo están ventilando con las personas del mundo. Y volviendo a Corintios 6, 1, eso es lo que Pablo nos está diciendo. No vayan con los jueces inconversos. Mira lo que Pablo le dice en Corintios. ¿Por qué no voy a ir con un juez inconverso en esa situación? O una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento bíblico y no tiene el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2, capítulos anteriores, él le sigue escribiendo a la iglesia. Y le dice capítulo 2, versículo 14 hasta el 16 por ahí. ¿Pero por qué no voy a ir? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de la iglesia no pueden ser resueltas por las personas que no conocen ni tienen el Espíritu de Dios, porque para ellos son locuras. Es lo que Pablo le decía a la iglesia en el capítulo 2. Por eso los griegos decían, el Evangelio es una locura. Por eso no podemos llegar ahí, dice Pablo en el capítulo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero el que no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Hablando de Cristo. ¿Quién la instruirá? Y viene ahora la enseñanza. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es por eso que Pablo le está diciendo, ¿saben qué? Ustedes no pueden llevarse los problemas para allá afuera. Esas cosas tienen que ser resueltas aquí, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. El Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Y la palabra dice que es un espíritu de sabiduría. Tenemos la mente del Señor. Entonces, cuando los creyentes en Corintios se llevaban unos a otros a la corte, ¿qué sucedía? Se arruina el testimonio de la iglesia y el testimonio de Cristo Jesús. ¿Y qué sucedía? Como era una cosa bien pública, se empezaban a reír de los cristianos. Y hay veces que nosotros no nos damos cuenta de eso porque tenemos tantos derechos, y más en esta cultura americana. ¿Qué sucede? Que no, se montan en el machito y nadie quiere entender lo que la palabra dice. ¿Quién eres tú para llamarme? Mind your own business, dice el americano. Cállate en tus negocios, esos no son negocios suyos. ¿Se acuerdan cuando hablamos que tenemos que aprender a aceptar con humildad la disciplina de otros hermanos? Si un hermano lo llama a uno en humildad, tenemos que aprender. Entonces, ¿cómo yo voy a resolver los problemas entre cristianos? ¿Cómo lo vamos a resolver? Lo primero que hay que hacer, hermano, estar seguro de que tus valores espirituales están correctos. Demasiados cristianos tienen
no voy a decir yo porque no tengo ese show, tienen valores mixteados. ¿Y qué sucede? Que aplican muchas cosas del mundo a su vida y principalmente las cosas de dinero. ¿Entendemos eso? Por la plata baila el mono, decían allá en un lugar. ¿Y qué sucede? Que cuando el cristiano vende su principio por el dinero, es cuando empiezan los problemas a fluir. Entonces, ¿qué pasa? Son más importantes para ellos la gloria personal que la gloria de Dios o el testimonio de Cristo Jesús. Y las cuestiones entre los cristianos tienen que mantenerse en principios bíblicos. Viene una persona y te dice, no, Margarita vino y me gritó. Y tú le dices, ven acá, y le dijiste algo a Margarita. No, yo vengo a decírtelo a ti, porque a ti que como que tú eres que te paro ahí arriba a hablar. ¿Y qué dice la Biblia? Si tú vienes a mí a decirme eso, yo te voy a dar un consejo, pero te voy a decir, pero yo te recomiendo que tú hables con Héctor o con Margarita primero, o con Octavio, no sé, que te haya ofendido. ¿Y de dónde yo saqué eso? Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice la palabra? Ve y repréndele estando tú y él solo. ¿Qué sucede cuando uno no conversa con el hermano cuando estamos solos? No tenemos madurez espiritual. Eso pasa en el matrimonio. La mujer te ofende o el hombre te ofende, te empieza a tragar todo eso. No, yo me quedo callado, yo no hablo. Comadre, ¿usted sabe qué pasó aquí? No, ese hermano hay que lo aguante. O el otro llega al trabajo repicando. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué bicho te picó? No, esa vieja, y por ahí para abajo. Hermano, tenemos que ser lo suficientemente maduros para decir con amor, y ahí te dice la palabra, eso no lo digo yo, en Mateo, ve y repréndele estando tú y él solo. ¿Y qué pasa? Y si te oyera, has ganado a tu hermano, versículo 16, Mateo 18. Mas si no te oyera, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Ves? Le dice fulanito, a mí no me hable que tuve con un malcriado. Ok, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos que resolver esto, porque yo no puedo venir a la misma iglesia que te veo por la mañana y tú coges por acá y yo por allá. Eso es una cosa, tú no te sientes cómodo con eso. El Espíritu Santo viene y te trae convicción si tienes Espíritu Santo. Entonces, ¿sabes qué? Yo voy a traer a otros dos hermanos. Hermano, mira, hermano, venga, vamos a sentarnos, ¿qué está pasando aquí? ¿Ves? Esa es la manera. ¿Y qué pasa si el hermano dice, ¿sabes qué? Todos ustedes se quieren, son los santos. ¿No quiere entrar? Dice, si no lo oyera a ellos, dilo a la iglesia. Bueno, hermano, nos reunimos aquí porque tenemos ahora al hermano Héctor aquí que se está portando mal. Y esta es la situación que tenemos. Y tú vas a decir, uy, pero eso es bochornoso, ¿qué va a pasar? Esa es la manera bíblica. Esa es la manera bíblica. Y dice, si no lo oyes a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenlo por qué. ¿Por gentil o por qué? O por publicano. Porque si tú te llamas cristiano y tú te llamas a decir, sí, yo amo a Cristo y te lee la Biblia y la recita, pero tú no te puedes someter a la autoridad de los hermanos o tú no puedes aceptar en el amor en Cristo la disculpa de tu hermano, ¿qué tipo de cristiano tú eres? Por eso te dice ahí bien claro que te tenga como un gentil. ¿Quiénes son los gentiles? Las personas que son del mundo. Te van a tener como un carnal, como un mundano. Tú no tienes Espíritu Santo. Tú lo que tienes es un show. Por eso dice Cristo que cuando lleguemos allá arriba, mucha gente se van a dar cuenta. Oh Señor, Señor, yo en tu nombre hacía eso, en tu nombre hacía lo otro. Y Cristo le va a decir, apartaos de mí porque no te conozco. Y entonces, ¿cómo vamos a saber quién es quién? Por los frutos. Por los frutos lo vas a conocer. ¿Y qué está pasando en Corintios? Pablo le dice, mira el versículo 5, 1 Corintios 6, versículo 5. Dice Pablo, para avergonzados lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Hermano, Pablo se le dice, hermano, aquí adentro hay una gente que le pueda decir a ustedes que sea sabio, que le pueda guiar, que le pueda llegar. Si no resolvemos nuestro conflicto como se debe hacer y lo empezamos a resolver como el mundo lo quiere hacer, porque hay mucha influencia del mundo, hermano. Usted pone TikTok, usted pone YouTube, el televisor, lo que usted le ponga. El diablo está haciendo su trabajo. Tú piensas que él está sentado tomando café. No, tenemos que demostrar el cambio que Cristo ha hecho en mí. Y créeme, yo tengo yo soy humilde, gracias al Señor, a la gloria de Dios. Pero a veces a uno se le sube algo por adentro, hermano, que usted quiere que el hombre viejo se levante, pero tenemos que ser humildes. Y sabes qué, hermano, honestamente, aquí no es de guapería. Aquí usted se pone el pantalón como yo, hermano, créame, por el amor de Cristo no quiero discutir con usted.
Vamos a arreglarnos. Y si tú tienes tu Espíritu Santo y vas a venir humilde, como el hermano está siendo humilde contigo en el matrimonio, en la relación, donde tú lo pongas, ¿qué va a suceder? Todo va a terminar como una película de Walt Disney, todo el mundo happy, todo el mundo feliz. Entonces, si queremos que nuestra vida sea un reflejo de Cristo, tenemos que tratar nuestras diferencias. Porque, hermano, no todo el mundo va a estar de acuerdo, ¿eh? Aquí todo el mundo, Dios tiene diferentes personalidades, diferentes talentos. Tenemos que hacerlo con sabiduría de lo alto y con humildad. Y si está falta de sabiduría, Santiago 1:5, ¿qué es lo que nos dice? Si alguno está falta de sabiduría, ¿qué dice? Que llama a la comadre, dice, pídala a Dios. ¿Y qué dice? El cual da a ¿quién? A todos abundantemente y sin reproche. Cuando tú le pides a Dios, ay, yo no le voy a pedir a Dios, ay, si ayer Él me va a decir algo. El Señor no te va a decir eso. Si el Señor quiere que tú le pidas para poderte bendecir. A veces, como dice Santiago, no tenemos porque no pedimos, y cuando pedimos no sabemos qué vamos a pedir. Y dice, sin reproche, y les será dada. Entonces, ¿qué recurso Dios nos ha dado para trabajar las indiferencias? Esto nos lleva al punto 2. Estamos equipados, hermanos, para resolver cualquier conflicto. Estamos equipados para eso, versículo 2 al 6, Primera de Corintios capítulo 6, seguimos ahí. Mira que dice, ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? ¿Tú no sabías eso? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo van a ser capaces de juzgar casos significantes? Eso es lo que dice la palabra. Ustedes no saben cuando lleguemos al cielo vamos a juzgar al mundo. Y dice Pablo de nuevo en el versículo 3, ¿no saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Tú no sabías eso? La palabra te lo enseña. O si me voy a sentar a decirle al ángel de la guarda mía, o no viniste y tuve ese accidente. No, vamos a juzgar a los ángeles caídos. Es por eso que el diablo te quiere tumbar. Y es por eso que la batalla es con el diablo, porque él sabe que lo vamos a juzgar en Cristo Jesús. Mira el versículo 4. Si pues tenéis juicio sobre estas cosas en esta vida, ponéis para juzgar lo que son de menor estima en la iglesia. Vas a poner a gente que no conocen las cosas de Dios. Y dice, para avergonzados lo digo, versículo 5. Pues que lo mismo que dice, no hay entre nosotros un sabio ni uno que pueda juzgar a sus hermanos, sino que el hermano pleita en juicio. ¿Y esto a qué? Ante los incrédulos. ¿Se imaginan? ¿Qué es lo que hace el hermano? Empieza a discutir ante la gente del mundo. Y déjame decirte algo, mucha gente no viene a la iglesia porque le da pena como nosotros actuamos. Y eso es lo que estaba diciendo Pablo acá, Mucha gente no viene a la iglesia porque en el trabajo usted se, es un... Y cuando llega a la iglesia el santito con el arito arriba bien dorado. Así somos. Entonces lo que le está diciendo Pablo a los Corintios, ¿sabes qué? Vamos a juzgar a los ángeles. Tenemos que aprender a cómo relacionar entre nosotros mismos. Entonces, en lugar de acudir a soluciones externas, como se dice, podemos encontrar dentro de la iglesia personas guiadas por el Espíritu que nos ayudan a resolver los problemas. Hermanos, si ustedes están fajados y no pueden darse de ahí, hermano, hay gente aquí que se han graduado y saben dar consejería profesional, que usted no tiene que ir a la gente del mundo, a un psicólogo que le empieza a meter doctrina y media por la cabeza para abajo y usted se la cree. Y entonces empieza a dudar de Dios y el diablo usa eso para meterse en la cabeza. Ahí la Biblia está clara. Ahí nada más hay que sentarse a hablar y los hermanos se han preparado. Tienen títulos, han ido a universidades. Pero a veces nosotros hacemos otra cosa, ¿no? Empezamos a buscar las cosas del mundo primero. Entonces, ¿qué sucede entonces cuando... Mire lo que pasa acá en el versículo 7 a 8, en el 7 al 8. Pablo desafía a la gente con esto, y no es muy fácil lo que Pablo le está diciendo, Dice el versículo 7 y 8, y es el punto 3, es mejor perder una batalla que dañar el testimonio de la iglesia. Mira el versículo 7 lo que le dice. En realidad, ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleito entre ustedes. Lo que le decía en el capítulo 1, son carnales, ya hay un problema. El hecho de que ustedes estén peleando aquí, discutiendo, ya eso es un problema. Eso es lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintios, ¿No sería mejor soportar la injusticia? Como no sería mejor decir, ¿sabes qué, hermano? Está bien. ¿Y qué le dice? ¿No sería mejor dejar de que lo defrauden? Y Pablo está muy preocupado con estas disputas que están haciendo estos hermanos, porque ellos llevaban a la gente por cualquier tontera, hasta por cosas deshonestas. Por eso le está diciendo, y es una grave falla.
Y los corintios no sabían, llevaban a la gente a los tribunales seculares por boberías. Y dice Pablo, ¿no sería mejor soportar la injusticia? Y su mensaje es claro. Antes de que uno empiece a insistir, no, yo estoy bien, mi derecho, tenemos que pensar cómo va a ser el testimonio de la iglesia cuando empezamos a hacer esas cosas. Antes de tú querer tener esa victoria personal, a veces uno empieza a compartir un versículo bíblico con un hermano y el hermano quiere que yo sé más que tú. Viene que me va a decir esto ahora mismo, yo soy que te estoy diciendo a ti, loco, que yo soy más que tú. Y empieza ese litigio. Antes de yo llevarme esa, te gané esto. Mejor hago, ¿sabes qué, hermano? Vamos a orar, porque Pablo dijo a Timoteo que no se envolviera en discusiones vanas que no van a llegar a ningún lugar y no van a edificar a la persona. Voy a aplicar ese principio a mi vida. Si yo veo que ese sigue en su mula, ¿sabes qué, hermano? Voy a orar por usted. No, pero que yo, está bien. Aplico ese principio a mi vida y me echo a un lado. El problema es muy fácil predicar, te lo digo yo. Es fácil encaramar y decir. El problema que tenemos nosotros es que es muy difícil aplicar. Entonces, volviendo aquí con Pablo, lo que le está diciendo a los corintios, y él no está diciendo, hermano, que ignoremos el problema o evitarlo, confrontar el problema. No, ignoren el problema, ignoren la persona que te está agraviando. No, él no dice eso. Él lo que está diciendo, en cambio, es que sería mejor aceptar la injusticia antes que dañar la reputación de Cristo al exponer conflictos entre creyentes frente a personas que no son cristianas, que confiemos en Dios. Y eso es lo que le estaba diciendo la iglesia de Corinto en ese contexto. La unidad y el amor dentro de la iglesia son mucho más importantes que ganar una victoria y decirle que yo sé más que tú. ¿Sabes qué? A mí me interesa más que Héctor o cualquier hermano no se lleve mejor en que yo te diga, te gané. Porque entonces el pensamiento no es cristocéntrico. Mira lo que dice en Efesios 4, versículo 3. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Qué hay que hacer? Esforzarnos, hermano. No es fácil. No es fácil. Es como que tú estás trabajando cansado, quieres irte para tu casa y te digan, ¿te puedes quedar una hora más? Te tienes que esforzar. Y lo que dice Pablo a la iglesia de Éfeso es eso. Tenemos que esforzarnos por mantener la unidad en el Espíritu. A veces es de la vista gorda. No lo tomo personal. Porque, hermano, te hablan y créeme, tú te vas para la casa y el enemigo empieza a meterte sonido en el sonido. Oye, ¿tú crees que el hermano te dijo esto? ¿Qué quiso decir el hermano con eso? ¿A este hermano le caigo mal yo? ¿Qué se piensa? Cuando llegue a la iglesia le voy a llamar la atención. ¿Por qué el hermano dijo eso? Ya el diablo empezó a meterte sonido en el sistema. ¿Ves? Entonces, ¿el hermano dijo eso? ¿Qué hago a hacer yo? El hermano no quiso pensar eso. Voy a pensar como un niño. No, el hermano no quiso herirme. Él quiso, le voy a dar el beneficio de la duda al hermano. Ahora, después que me lo dice 2 o 3 veces, entonces hay que sentarse a hablar con el hermano. De la manera bíblica que dice, ¿no? Entonces el sacrificio personal demuestra nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Por preservar la unidad en el Espíritu de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y qué pasa si el hermano entonces no quiere la paz y se sigue montado en su buchito, en su burrito ahí y no se baja? No, ustedes son... Hermano, pero venga, vamos con... No, que tú me ofendiste y hasta que no me pida... Hermano, pero ¿qué sucede con eso? Lo que sucede con eso, hermano, cuando empezamos a caer en eso, empezamos a caer ¿en qué? En una actitud pecaminosa. Eso es lo que sucede. El hermano viene humildemente a pedirte perdón, hermano, no fue mi intención, y ya tú te le pones arriba. ¿Y qué le dice Pablo? ¿Cómo Pablo advierte a los corintios cuando esas personas siguen de esa manera? Mira lo que le dice. Eso nos lleva al punto 4. Dice el punto 4, evita engañarnos, ser engañado a nosotros mismos. Y dice los peligros del pecado persistente. Dice el versículo 8, eso está por el versículo 8, ando por allá, del 8 al 10. Lejos de eso, le dice Pablo, son ustedes los que defraudan y cometen injusticia. Y conste que se trata de sus hermanos. Lo que Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Ustedes son los que están diciendo que lo agraviaron, y una vez que uno se pone en ese nivel, ahora tú pierdes la discusión. ¿Ves? Ahora tú pierdes la discusión. Y lo otro que estás haciendo es que tú defraudas a tu hermano. Y Pablo en este caso está arrepentiendo al hombre que pecó contra el hermano y le está diciendo, ¿ves lo que has hecho? Como cristianos, hermanos, tenemos que hacer tratos honestos, no tratos deshonestos. Y arriba de eso, tenemos que hacer los tratos con los hermanos honestamente. Si usted tiene negocio, yo se lo digo, y usted va a negociar con un hermano, deletrele todo lo que va a hacer para evitar comunicación. Misunderstanding, dice el americano. Haga un papel y escriba al hermano.
Y la Biblia dice, mire hermano, esto va a costar tanto, esto va a costar tanto, va a costar tanto y va a costar tanto, hermano. El total va a ser tanto en dinero. Pero hermano, como usted es un hermano en la fe, yo le voy a dar un descuento de esto. Porque la palabra dice que a los hermanos de la fe hay que poner que la balanza se le vaya al favor de ellos. Pero lo que sucede a nosotros a veces es, como te decía, los principios de nosotros están un poco torciditos y empezamos a ver con el dinero. Y ahora viene este hermano, ahora sí ese va a pagarme la renta, el mortgage y el carro. Hermano, tenemos que cambiar esa manera de pensar, porque Cristo no piensa así. Y si hay un malentendido en un negocio, yo sé lo que te estoy diciendo, que uno se atrasa o que uno no le da prioridad al trabajo del hermano porque no le estás cobrando lo que tú tienes que cobrarle. Tienes que entender lo que dice la palabra, que nosotros en Colosenses le trabajamos a Dios. Tú no le trabajas al hombre, tú le trabajas a Dios. Y como tú le trabajas a Dios, tú vas a tratar de hacer lo mejor que tú puedas en tu negocio para adorar y glorificar a Dios. Eso es lo que le pasó a Caín y Abel, que la ofrenda que le trajo al Señor no plació al Señor. ¿O me equivoco? Y hay veces que si tú te metes en tu cabecita que tú le trabajas a Dios y este trabajo que voy a hacer para el hermano es para glorificar a Dios, tú vas a hacer la mejor intención de tu corazón, así te salga mal. Pero Dios sabe que tu corazón, tú querías hacerle bien a este hermano. Entonces lo que le está diciendo Pablo aquí a esta gente es, hey, ¿sabes qué? No cometan injusticia. Mira el versículo 9. ¿Pero por qué? Sigues con ese pattern, con esa manera de seguir pecando. Versículo 9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esos corintios hacían negocios injustamente, se llevaban a la corte, a ellos les valía, no importa, aquí lo que pase. Eso es lo que dice. Y Pablo fuertemente se lo dice a los hermanos de Corintios. Lo único que vas a ganar engañando a tu hermano, ¿qué te dice? No heredar el reino de Dios. Y aquí Pablo no está diciendo, este hermano va a perder la salvación. Hermano, la salvación no está basada en lo que tú puedas hacer, sino en lo que Cristo hizo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que si tú estás engañando a tu hermano conscientemente, quiere decir que si tú lo sigues haciendo como costumbre, hay que analizar de verdad si tú eres salvo o si tú no eres salvo. Hay que ver si el espíritu con que tú lo estás haciendo es el espíritu de Dios o es el espíritu que tú tienes ese amor al dinero, es el espíritu que tú quieres destruir a tu hermano. Mira lo que le dice ahí. Cuando uno empieza a actuar de esa manera, quiere decir, cuando uno sigue con esa habilidad, con ese pattern, no sé cómo se dice pattern en español, quiere decir eso, que tú lo sigues haciendo, y tu vida es caracterizada por ese pecado. Mira lo que le dice Pablo, dice que no, versículo 9, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Ves? No se dejen engañar, le dice a Pablo, no se dejen engañar, porque a veces uno está en la iglesia, sí, ya les robé a Margarita, les robé acá, les robé allá. Y todo el mundo entonces ya te conocen que tú eres un poquito fuera de mano corta, ¿ves? Y lo que Pablo dice, hey, no te dejes engañar, porque en tu mente te dicen, Dios me perdona, yo vivo en la gracia, Dios me perdona. No, y le hace una lista de pecados. Mira el versículo 9, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahí te lleva en Gálatas, dice Pablo en Gálatas 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y hay veces que nosotros pensamos que estamos tricky aquí al hermano, sí, a él tú lo puedes engañar, él no ve tu corazón, pero la palabra dice que Dios sabe lo que está en tu corazón, que Dios sabe cuántos pelos tú tienes en la cabeza. A Dios no se puede ser engañado. Y la otra parte del versículo en Gálatas 6, 7, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y está hablando del principio de siembra y cosecha. Lo que tú plantes, eso tú vas a recoger. Y si sigue leyendo el versículo, dice que si tú siembras para la carne tú vas a recoger destrucción. Pero si siembras para el espíritu, va a ser bendición. Entonces Pablo advierte que vivir en un pecado persistente sin arrepentimiento es una señal de que necesitamos a Cristo. Es una señal de que posiblemente tú no conoces a Cristo. Tú has escuchado de Cristo y tal vez te sabe la Biblia, pero tú no conoces a Cristo personalmente. Eso es lo que dice Pablo. Y si tú sigues actuando de esa manera, estás tú en el mismo nivel. Por eso le hace esa lista: inmoralidades sexuales, la idolatría. Entonces, eso no quiere decir que porque tú fuiste inmoral, o por si tú fuiste homosexual, o si tú hiciste alguna cosa que no estaba correcta, eso no quiere decir que tú no vas a entrar al reino de los cielos. Pero si tú sigues haciéndolo, y tu vida, todo el mundo te conoce, porque cuidado con fulanito, cuidado porque tú sabes que la gente sabe, tú puedes quemar a la gente una sola vez, pero después, cuidado.
Si ese es su estilo de vida y te conocen por eso, tenemos que autoanalizarnos. No debería pensar que un cristiano ha cometido cualquier cosa así, que hacen los males ya sabiendo, con su maldad en la cabeza. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que examinar nuestras acciones. Tenemos que tener cuidado. Hermano, cuando haga negocio con un hermano de la iglesia, tenga cuidado. Háblele con mucho amor. Porque los hermanos se sienten algunos. No todo el mundo está en el mismo nivel espiritual, ni todo el mundo tiene la misma gordura para aceptar ciertas cosas. Tenemos que examinar nuestra vida a la luz de las Escrituras. Decirle a Dios: Señor, examina mi corazón. Queremos reflejar el carácter de Dios, porque a Dios es que nosotros le servimos, no es a los hombres. Y la buena noticia en Cristo es que nosotros no estamos atados a nuestros pecados. Si usted fue homosexual, si usted fue uno de cualquier pecado que tenía Pablo ahí, que está en esa lista, nosotros no estamos atados en eso. ¿Ves? Dice ahí en el versículo 11, en lo último, y ese es el punto 5, lo último: lavados, santificados y justificados en Cristo. Y Pablo primero, ¿qué es lo que le dice? Le da la lista de pecadores, homosexuales, a ladrones, y le dice ahí en el versículo 11, y eso eras alguno. Nosotros éramos de esa gente. ¿Y qué más le dice? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el poder de nuestro Dios. Ya Pablo les recuerda a los corintios: hey, ustedes eran así, ya tú no puedes actuar de esa manera, caballo. Tú tienes que cambiar tu manera de pensar. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Ahora en Cristo eres una nueva criatura. Y des en cuenta que usa 3 términos: lavados, santificados y justificados. Y lo que está describiendo es la obra que Dios ha hecho en nosotros y que está en el pasado. Ya fue hecha, ya está hecha. Eso no es que Dios te va a lavar y no. Por eso en el capítulo 1 Pablo abre la carta diciendo: hermanos, gloria a Dios porque ustedes que son, Dios ha buscado gracia. Y de ahí le dice: pero ya ustedes no son así, hermanos, tienen que santificarse. Miren el término que dice: ya habéis sido lavados. Quiere decir que Dios nos limpia completamente de nuestros pecados y nos da un nuevo comienzo. Dice Tito 3, versículo 55: Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino ¿por qué? Por su misericordia, no por lo que tú puedes hacer. La Biblia dice que nuestras obras son trapos de inmundicia. Ahora, cuando Dios te salva y tú conoces la gracia, entonces tú quieres agradarle a Dios y las obras aumentan. Pero eso es lo que dice la Biblia: Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando tú aceptas a Cristo? Te regenera, te hace nuevo. ¿Y qué le hace el Espíritu? Te renueva. Por eso dice la palabra que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Ves? Eres una nueva criatura. Hemos sido lavados. En Apocalipsis 1:5 dice: Jesucristo, el fiel testigo, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Por qué? Con su sangre. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Usted pecaba, tenía que llevar un animalito ahí al templo. Y hablábamos en el grupo de hombres, ¿cuál era el número que había ahí? 1000 y pico animales ahí degollándose. Y dice Toño: yo me imagino la cantidad de sangre corriendo. Hermano, por la sangre de Cristo, por eso Cristo es la oveja perfecta, que murió una sola vez por nosotros. Si usted cree en esa muerte y resurrección, usted es salvo. Es por eso que dice Pablo, y se lo está diciendo: ustedes han sido lavados. Mire el segundo término: ya han sido santificados. Una vez que Dios te lava, Dios nos aparta para su pueblo especial. Somos escogidos de Dios, con un propósito. Tenemos un llamado a la santidad. Tenemos que cambiar. Ya no éramos así, ahora hay que cambiar. Hebreos 10:10: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Esa es la ofrenda. Había que llevar animalitos. No, llegó Cristo una sola vez y lo ofreció como la oveja perfecta, sin pecado. ¿Y qué más dice Pablo abajo? Y ya habéis sido justificados. En Cristo somos declarados justos ante Dios. No es que te voy a quitar la falta, no. Dios nos mira a través de la sangre de Cristo como Cristo Jesús justo. ¿Ves? Y eso es lo que Pablo le está diciendo a ellos, Romanos 3:24, cuando él escribe a la iglesia de Roma: siendo justificado gratuitamente por tu gracia. ¿Por qué fue que Cristo nos justifica? Gratis. No por lo que tú puedas hacer. Hermanos, si nosotros decimos: Señor, perdona el pecado, y no hemos terminado y ya tenemos otro mal pensamiento en la cabeza.
Dice que somos justificados gratuitamente por la gracia. ¿Y qué más? Mediante la redención. Creo que la redención nos redime, nos limpia, nos recoge. ¿Que está en quién? En Cristo Jesús. Y en Romanos 3:28 hemos sido justificados. Y dice Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, no por las obras de la ley. Entonces Pablo quería que los corintios recordaran esto, de dónde Dios los sacó, y es una buena oportunidad para nosotros pensar de dónde Dios nos ha sacado a nosotros. Y miren la última parte en el versículo 11, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios, de nuestro Dios. Y Pablo sin querer hablar ahí naturalmente te habla una doctrina de Trinidad. ¿Qué dice Pablo ahí mismo? ¿Lo ves? Señor Jesús, Espíritu y Dios, la Trinidad. Entonces Dios puede tomar a cualquier persona descrita como fornicarios, homosexuales, la lista de pecados, Dios la puede transformar y hacerla nueva. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Pablo le recordó a los corintios su transformación es importante. Y ahora nos recuerda a nosotros que la Biblia lo dice, todos éramos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, lo cual ¿qué significa? Que estamos separados de Dios. ¿Y qué más dice la Biblia? Que la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué sucede? Que cuando tú te mueras, no, ya se fue el muerto al hoyo, el vivo a comer pollo, ahí no se para, la cosa sigue. Entonces cuando tú mueres, estás separado de Dios para siempre, vas al infierno. Eso es lo que dice la palabra. Pero las buenas noticias del Evangelio, hermano, por eso hay que decirte lo malo que estamos nosotros, para poder después, cuando uno caiga y uno se dé cuenta que uno está mal, es cuando entra entonces la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios nos ama y Dios en su amor envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera, versículo más famoso de la Biblia, Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿No dice? Para que todo aquel que cree en Él. ¿Qué va a pasar cuando uno cree en Cristo Jesús? Dice lo otro, no se pierda. ¿Y qué va a pasar cuando tú crees en Cristo Jesús? Dice la palabra ahí, va a tener la vida eterna. Yo no sé de dónde tú caminas, y yo no quiero que algo que se pierda la salvación. No, yo no me voy a meter en esa doctrina. Yo lo que sí quiero que tú entiendas, que si tú no le has dado la vida a Cristo Jesús, si hay una persona que no ha dado la vida a Cristo Jesús, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. ¿Y qué sucede cuando uno empieza a darle la vida a Cristo Jesús? La promesa está en Romanos 10:9. Me encanta ese versículo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, des en cuenta, lo confiesas con tu boca y tú lo crees en el corazón, que Dios lo levantó de los muertos, tú serás salvo. Tú serás salvo. Entonces, eso implica un acto de fe. Eso implica creer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados en la cruz. Y no solamente que murió por mi pecado en la cruz, sino dice la palabra que al tercer día Él resucitó. Resucitó con poder. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Está sentado a la diestra del Padre. Y si uno cree en esa muerte y resurrección y uno lo confiesa con la boca, entonces somos salvos. ¿Qué sucede? Que aunque tú mueras físicamente, vas a vivir una eternidad con Cristo Jesús. Y vuelvo y te repito, hoy es el día. No siga dando. No, mañana cuando yo me arregle, yo vengo y le digo a Dios, anyway, Él me va a aceptar. Hoy es el día. Tal vez tú no te levantes mañana. Si tú deseas aceptar a Cristo, lo único que hay que hacer naturalmente, Señor, soy un pecador, me arrepiento de mis pecados. Lo puedes hacer en cualquier lugar. Eso es lo que es el Evangelio. Es por eso que la gente, toda una vida, quieren predicarlo. Es por eso que ese hombre, después que se retiró, se quiere ir para la Amazonas. ¿Tú ves que ese hombre no puede estar jugando Nintendo o mirando el internet? Pero Dios le ha puesto en su corazón ese lugar donde la gente no conoce la palabra de Dios. Él quiere llevar las buenas nuevas. Y eso es lo mismo que le da a otros hermanos que se van para los lugares donde la gente está ahí haciendo cosas que no deben y le dicen, Dios te ama. Porque Dios le ha cambiado su vida. Y una vez que Dios entra en tu vida y te cambia, hermano, usted quiere decirle a todo el mundo que el Señor es bueno, que el Señor te va a cambiar tu vida. Y eso es lo que es, los frutos del Espíritu Santo, el fruto de labios, hay que mansedumbre, ya yo no era así, ahora yo cambié, soy una nueva criatura en Cristo. Y si tú te arrepientes y tú lo aceptas, lo lindo es esto, 2 Corintios 5:17, nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron, ya todas son nuevas. Y que me gusta la Biblia, dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Eso es lo lindo. ¿Tú te imaginas esos hombres de los ángeles ahí arriba teniendo
un party, como quien dice, una fiesta de alegría y regocijo que un pecador se haya arrepentido. Entonces, como final, para nosotros, ¿qué quiere decir? Tal vez haya pecado, tal vez usted es lejos de la palabra de Dios, tal vez se haya enfriado, tal vez el Espíritu Santo te traiga esa convicción. Tenemos que arrepentirnos, hermanos, y buscar a Dios. Y buscar a Dios, Señor, perdóname, ayúdame a trabajar con ese pecado que yo tengo, ayúdame a trabajar en mi vida, Señor, yo te quiero glorificar. Si tú no lo haces en mí, Señor, yo solo no lo puedo hacer. Y ese es el empiezo de que Cristo empieza a transformar tu vida. Entonces, ¿cómo podemos vivir una vida con un testimonio vivo del amor de Cristo? Haciendo eso. No olvidemos que el testimonio es muy importante. Entonces, antes de nosotros discutir entre nosotros como hacían los corintios, y antes de empezar a apuntarnos dedos, no, que fuiste tú, no, que fuiste yo, no, que el hermano me dijo, pensemos, lleguemos con un corazón humilde. Y hermano, créame, a Pablo lo miraban como débil los corintios, porque Pablo se lo dijo en el capítulo 4, creo capítulo 5, lo miraban como débil. Y nosotros a veces miramos al hermano débil porque el hermano dice, hermano, discúlpeme, no fue mi intención. Lo miramos así de lado, o porque el hermano tiene la misma dinero que tenemos nosotros, nos creemos que somos mejores que otros hermanos. Eso está mal, hermano. Eso está mal. A los pies de la cruz todos somos iguales. El hecho que una persona comparte y una persona te diga también tiene defectos. Es por eso que tenemos que venir a Cristo y poder reflejar el amor de Cristo en nosotros. Entonces no hagamos como los corintios y vamos a orar, Padre, Señor, que tu Espíritu nos guíe, Señor, en esta tarde, Señor, a ser más como Cristo, Señor. Señor, yo te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, en el área espiritual, Señor. Bendice a mis hermanos con todas sus necesidades que tengan, Padre. Padre, solo tú puedes hacer el cambio en nosotros. Nosotros no tenemos ninguna fuerza, Señor. Es por eso que venimos a ti con un corazón humilde, un corazón contrito, Señor, a pedirte perdón por cualquier pecado que haya cometido uno de mis hermanos. Señor, perdónanos, Señor. Señor, te amamos. Trabaja en nuestra vida, Señor. Bendice a mis hermanos con las necesidades que hay. Hay necesidades materiales en el cuerpo de Dios, Señor. Bendícelos, Señor. Yo también te digo, Señor, que bendiga a mis hermanos que tienen necesidades de sanidad, Señor. Hay hermanos enfermos que te necesitan, Señor. Señor, y gracias porque podemos venir a ti en el nombre de Cristo, Señor, a adorarte, a alabarte y a glorificarte, Señor. Y todo te lo pedimos en el nombre de Él. Amén.